Buenos días, queremos darle la bienvenida a todos los televidentes, amigos, amigas, familias, jóvenes que se unen a nosotros en este programa de la teología del cuerpo. ¿Y qué es la teología del cuerpo? En la actualidad vemos que en la iglesia este es un tema que mucha gente está hablando y que mucha gente quiere conocer. Y creo que no es casualidad. Estamos en una época y estamos viviendo un momento en la historia donde es fundamental para cada uno de nosotros que nos preguntemos nuevamente qué significa ser humano. ¿Qué significa ser humano y cuáles son las características originales? ¿Qué quiere decir originales? O sea, en el principio, cuando Dios nos creó como seres humanos, ¿qué era lo que había en la mente de Dios? ¿Cómo Dios quería que nosotros como seres humanos fuéramos su imagen y semejanza? La teología del cuerpo es un tema que San Juan Pablo II desarrolló desde 1979 hasta 1984, donde él fue dando cada una de las 129 homilías que hablaban del amor, la familia, la sexualidad. Dos de las preguntas fundamentales que San Juan Pablo II se hace por medio de la teología del cuerpo es, primero, ¿qué significa ser humano? Y segundo, ¿de qué forma podemos vivir o cómo estamos llamados a vivir como seres humanos y al mismo tiempo ser felices? Algo que es muy importante para la actualidad en la iglesia es recuperar nuevamente la urgencia del cristianismo. Si nosotros volvemos a los primeros siglos, cuando comienza la iglesia, vamos a ver que los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros seguidores de Cristo tenían la urgencia de llevar el evangelio, que nos ayudaban a recordar y a volver nuevamente al plan original de Dios. Y yo creo que tenemos que recuperar nuevamente esa urgencia, volver a la urgencia de los primeros siglos, que Cristo nos ha muerto, Cristo ha resucitado y que Cristo se ha elevado a los cielos para llevar a nosotros. Evolucionar en un sistema religioso, no era eso. Era una urgencia de una llamada a la cual se le decía a la persona humana que ya somos libres, ¿verdad? Que ya no estamos bajo las cadenas del pecado, que ya el pecado no está para aplastarnos, ¿verdad? Sino que el Hijo del Hombre vino para que podamos alcanzar esa libertad. Y para San Juan Pablo II, este mensaje era de suprema urgencia. San Juan Pablo II, sabemos que durante el Concilio Vaticano II, fue una de las personas que más acotó en todo lo que era el entendimiento antropológico de la persona humana. La Iglesia, a través de los siglos, siempre ha tenido un discernimiento muy acertado sobre qué es lo que significa ser humano y cuáles son aquellas cualidades que nos acompañan y que debemos seguir. ¿Para qué? Para conocernos mejor a nosotros mismos, para ser más felices. Sí, la felicidad hace parte fundamental de nuestra cristiandad. Encontramos la felicidad en Cristo, la queremos llevar a los demás. Y desde el principio, vamos a ver en el Evangelio de Lucas 1, desde el principio empieza toda la parte de la anunciación. Vamos a ver que el ángel comienza diciendo, alégrate, llena de gracia. Él le deja saber a María que lo que le va a anunciar es un mensaje de alegría. Es una alegría constante, es una alegría que perdura. No es la alegría que tal vez nos presenta el mundo hoy, porque si nosotros vemos las películas de Hollywood, Disney, vemos todas estas películas, la alegría parece ser simplemente un desborde de emociones, sentimentalismos, momentos. Pero la alegría que el ángel anuncia a María es una alegría que viene a transformar la vida, que viene a revolucionar la vida. No es una alegría que pasa por encima de las tribulaciones o de las tristezas, sino que aún allí, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos mal, cuando hay problemas, tenemos la alegría de Cristo en nuestro corazón porque sabemos que está con nosotros. Más adelante lo vamos a ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, cuando Jesucristo decía, vamos a leerlo directamente de las Escrituras, capítulo 15, versículo 11 del Evangelio de Juan, dice así, ya no les llamo servidores, porque un servidor sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Y ahora, les he dicho estas cosas
para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Eso lo encontramos en el versículo 11. Entonces vemos que también en la urgencia de la propagación del Evangelio, directamente de Cristo, en esa novedad que Él nos está presentando, Él también pone por delante la alegría que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, la alegría que Él nos llama a vivir en familia, la alegría que Él nos llama a vivir como jóvenes. Esa misma alegría que podemos ver que el Papa Francisco en la actualidad nos está llamando a vivir en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Él nos llama y nos invita a vivir esa urgencia, y que esa urgencia de querer ver a los demás hermanos felices nos llame hacia afuera, nos saque afuera al encuentro del hermano. ¿Dónde está el hermano? ¿Cuál es la situación del hermano? Hay una parte de esta encíclica en la cual él habla de algo que él dice que la bondad y que la alegría siempre se quieren multiplicar, siempre se quieren dar, siempre se quieren entregar. Y eso lo podemos ver cuando uno está muy contento y cuando está muy alegre, uno no se queda con esa alegría y esa felicidad adentro y se guarda en sí mismo, sino que uno quiere compartirla, llevarla a los demás. Y aquellos que tienen teenagers en su casa, que tienen jóvenes, vamos a notar que los jóvenes en particular, cuando se enamoran, cuando están saliendo con la niña, ¿verdad? Ese joven tiene una alegría particular. Normalmente cuando se le dice al joven, mi hijo, mi hija, venga, ayude a limpiar en la casa. No, ellos no quieren. No, estoy ocupado, estoy jugando PlayStation, estoy en mi teléfono. Cuando el joven está enamorado, uno le dice, venga, ayude, y él va y ayude. Y hasta pregunta, ¿qué más quieres que haga, mamá? ¿Qué más quieres que haga, papá? ¿Por qué? Porque esa alegría y esa bondad queremos darla, queremos entregarla a los demás. Y eso es lo que el Papa Francisco nos está invitando a cada uno de nosotros, que si esa alegría de Cristo es verdad en nuestro corazón, tiene que hacerse vida en nuestras acciones, tiene que hacerse vida ante el encuentro con el hermano, encontrar al hermano donde está, ¿verdad? Muchas veces creemos, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo he querido invitar a personas en la iglesia, hacia la iglesia, a traerlos, y me dicen, yo tengo una vida muy mala, yo tengo una vida de mucho pecado, cuando yo cambie, voy a ir a la iglesia. No hay nada más errado que ese concepto, porque yo no tengo que cambiar nada para ir a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia para que Cristo sea el que me cambie, ¿verdad? Cuando yo quiero tener esos cambios por mí mismo y empiezo a hacer cursos de superación personal, compramos esos libros que dice La felicidad en 10 pasos, cómo cambiar tu vida en 3 pasos, vamos a ver que esa felicidad es momentánea, es pasajera. Pero cuando yo me acerco a los pies de Cristo y en los pies de Cristo, ¿verdad? Abrazando los pies de Cristo, yo me abro completamente como yo soy y dejo que sea Él el que me transforme, me voy a dar cuenta que esa felicidad perdura, que esa felicidad alegra mi vida y alegra la vida de todos los que nos rodean, y es la alegría de la que Cristo nos está hablando, es la alegría de la que está hablando el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, es la alegría que nos habla San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, cuando nos invita a volver al principio y a ver cuál era el plan original de Dios para cada uno de nosotros, y desde ese plan encontrar nuevamente nuestra humanidad. Así que hermano, hermana, padre, familia, los invito a que nos acompañen en este programa. Vamos a caminar juntos por cada una de esas 129 homilías. Vamos a dejar que San Juan Pablo II nos guíe bajo la guianza de Jesucristo, y en Cristo vamos a recordar qué es lo que realmente significa ser humano. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos comunicando constantemente, pueden mandar sus preguntas, sus dudas para cada uno de nosotros, así que vamos a un corte y los esperamos. Bueno, regresamos aquí con su programa y habíamos quedado hablando un poquitico sobre la alegría del Evangelio, la alegría
de llevar esa verdad a nuestros hermanos, de compartir la alegría de nuestro corazón con los demás, como lo hicieron los discípulos y los apóstoles en los primeros siglos. Veíamos en ejemplo de cada uno de ellos que la alegría que ellos compartían era tan real y el mensaje que ellos tenían era tan cierto que no les importó poner su vida en riesgo, como vemos la mayoría de los cristianos de los primeros siglos, pues fueron mártires, pero mártires que murieron por algo que realmente creían, por una realidad y una verdad que realmente experimentaron. Ahora, algo que es muy importante para San Juan Pablo II es que antes de empezar todo este proceso de la búsqueda, ¿qué es lo que significa ser humano? Tenemos que ponernos en contacto con nuestros propios deseos primero, ¿verdad? Buscar los deseos de nuestro corazón. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, vamos a ver que la primera pregunta y la primera palabra que se pone en la boca de Jesús es cuando Jesús va caminando y San Juan el Bautista lo ve, y San Juan el Bautista dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos de que algunos de sus discípulos, ante esto que están escuchando, empiezan a seguir a Jesús y lo están siguiendo, y de repente Él se voltea y les mira y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Verdad? ¿Qué es lo que desean? Y es una pregunta que no es una pregunta que requería una respuesta inmediata. Es más, podemos llamar esto una pregunta socrática. ¿Qué quiere decir una pregunta socrática? Una pregunta que se hace para que nosotros pensemos y desarrollemos una respuesta a partir de esa pregunta. Entonces yo creo que es la misma pregunta que Jesucristo nos quiere hacer hoy. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque en cada acción que realizamos, en cada relación nueva que creamos, en cada conversación que tenemos, estamos buscando algo. Cuando llegamos al grupo de oración, cuando llegamos al grupo de Maús, cuando llegamos al retiro en que vamos a participar, cuando llegamos al grupo de jóvenes en el que nos congregamos, estamos en la búsqueda de algo. La Madre Teresa de Calcuta solía decir algo muy importante. Ella decía: no importa la razón por la cual alguien llega a la iglesia. Lo importante es la razón que nos hace quedarnos. Y esa razón no debe ser otra más que Cristo, ¿verdad? Si llegaste al grupo porque tal vez, no sé, estás solo, estás sola, querías amigos. Algunos jóvenes llegan queriendo conocer la futura novia, su futura esposa. La razón por la que llegues tal vez no es tan importante, pero una vez que estás ahí y tienes un encuentro con la persona de Cristo, un encuentro personal con Cristo, la razón cambia, la razón se transforma, la razón se convierte en alegría de alguien que ha salido del encuentro, de alguien que me ha amado y de alguien que me invita a tener una vida y una vida con propósito. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Tener eso en cuenta de qué es ese algo que estoy buscando. ¿Qué es lo que realmente me lleva a hacer lo que hago? A tener los deseos que a veces estoy teniendo. Es tan importante tomarnos el tiempo de realmente profundizar en esta pregunta. Benedicto XVI decía: necesitamos una nueva pedagogía en la cual profundicemos en el deseo, ¿verdad? Profundicemos en el deseo. ¿Qué estás deseando, joven, padre de familia, madre de familia? ¿Cuáles son los deseos que en este momento mueven tu corazón, mueven tu vida, ¿verdad? Mueven tu familia? ¿Qué son esos deseos? ¿Por qué es tan importante tener conciencia de esos deseos? Porque el mundo allá afuera, la sociedad allá afuera, sabe que somos seres de deseo, deseamos, ellos lo saben y han generado toda una cantidad de programas, televisión, música, actividades para creer que ellos tienen la respuesta a nuestros deseos, para hacernos creer que ellos realmente pueden llenar nuestros vacíos y nuestras búsquedas. El problema es que la solución que ellos nos presentan es una solución superficial, no es real, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo conciencia de mis deseos, ¿qué va a pasar? Que cualquier persona que llegue a ofrecerme algo,
yo me voy a ir detrás de esa persona porque somos seres de deseo, somos seres hambrientos. En algo que hizo la NASA algunos años atrás, la NASA mandó un cohete al espacio abierto en el cual quisieron colocar diferentes cosas que hablan de la vida aquí en la Tierra, diferentes representaciones de lo que es la vida aquí en el planeta Tierra, por si algún día en espacio abierto alguien le encontraba, pudiera conocer algo del planeta Tierra. Y cuando pensaban, ¿qué colocamos de la persona humana? ¿Qué ponemos del ser humano? Grabaron un CD de oro que constantemente iba sonando y quisieron poner una canción que hablara sobre la persona humana, y entonces tomaron una sonata de Beethoven que traducida al español se llama Deseo. Somos seres de deseo, somos seres que deseamos, ¿verdad? Ese es como un tranvía llamado deseo, que como decíamos, el mundo quiere decirnos que lo pueden llenar. Ahora, dentro de la iglesia, muchas veces creemos y tomamos la conciencia que esos deseos hay que apagarlos, hay que aplastarlos, hay que reprimirlos. Cuando Benedicto XVI y San Juan Pablo II nos dicen que por el contrario, ese deseo hay que liberarlo, hay que abrirlo para que alcance su fin, que según la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, no es otro que Dios mismo, ¿verdad? Ese deseo que tenemos en el corazón es un deseo de infinito, de ir más allá, ¿verdad? Ese es el deseo que realmente tenemos y ese es el deseo que Dios quiere llenar y ese es el deseo con el cual Jesucristo quería que nos conectáramos. No quiero cansarme de acentuar esta realidad, joven, jovencito, jovencita que ves este programa, porque a veces nos sentimos tan incómodos con las cosas que estamos pensando, con los deseos que tenemos, con el hambre y la sed que tenemos. Y quiero decirte que no te sientas incómodo, no te sientas incómodo con tus hambres, porque como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto y no va a descansar hasta que descanse en Cristo. Así que, joven, conéctate con tu deseo, ¿verdad? Porque el deseo no es malo, el deseo es bueno. Así que vamos a ir a un corte. Recuerden que tenemos, se pueden comunicar con nosotros, pueden mandando mensajes, preguntas, pensamientos y vamos a un corte. Regresamos de nuevo con nuestro programa y seguimos profundizando en el tranvía llamado deseo. Ese deseo que cada uno de nosotros guarda en el corazón, ese deseo en el que Jesús le pregunta a sus discípulos, la primera pregunta que sale de la boca de Jesús es, ¿qué estás buscando? Ese deseo que Benedicto XVI nos dice que tenemos que abrirlo para que llegue directamente a su fin, que no es otro que Dios mismo. Y ese deseo que San Juan Pablo II utiliza en el desarrollo de la teología del cuerpo. San Juan Pablo II, para el desarrollo de la teología del cuerpo, como es sabido, San Juan Pablo II, además de ser un gran teólogo, era un excelente filósofo. Es más, yo me atrevería a decir que San Juan Pablo II es el filósofo más grande del siglo XX y del siglo XXI, que lastimosamente no se enseña en muchas universidades seculares porque era la cabeza de la Iglesia Católica. Pero en realidad San Juan Pablo II es una de las mentes más brillantes que hemos tenido, y esta mente tan brillante que quiso preguntarse qué es lo que significa ser humano, quiso empezar esa pregunta en el corazón mismo de la persona humana. Y cuando decimos que San Juan Pablo II quiso hacer esta realidad de comenzar en el corazón de la persona humana, es porque San Juan Pablo II tenía algo muy claro, algo que fue un acote de él en el Concilio Vaticano II. Él nos enseñaba que Cristo, solamente Cristo nos enseña lo que realmente significa ser humano. Y vamos a ver que Cristo en cada uno de los evangelios constantemente apunta al corazón del hombre. Pareciera que nuestro Señor tenía una obsesión sana y santa con el corazón de la persona humana. ¿Por qué?
Porque él tenía conciencia que es ahí, en nuestra interioridad, donde se pelean las peleas más fuertes y las más grandes batallas, ¿verdad? Las peleas de nuestra salvación se pelean en nuestro corazón. Entonces, por eso es que Él nos llama a ir ahí, al corazón del hombre. Y a encontrarle al hombre, como decíamos en el segmento anterior, donde está. Como vemos en el momento en que Jesús se encuentra con el apóstol Tomás, ¿verdad? Con Santo Tomás. Cuando Santo Tomás está en dudas y no cree, está en un momentico de falta de fe, Cristo va y le encuentra donde está, toma su mano y Él mismo lleva su mano a su costado y a su herida y le permite experimentar esa realidad. San Juan Pablo II ha querido que nosotros hagamos lo mismo. Él utiliza una filosofía que se llama fenomenología. Qué nombre tan extraño, ¿verdad? Fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es el estudio de la fenómena, de la realidad donde pasa en ese mismo momento. Y San Juan Pablo II utiliza la fenomenología con el personalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que San Juan Pablo II se acerca a la persona, al ser humano, a ti joven, exactamente donde estás. Él quiere saber qué es lo que tú estás experimentando. Y tus ideas y lo que tú estás pensando, ¿de dónde viene esa realidad? Y Él quiere tenerlo en cuenta. San Juan Pablo II dice, por extraño que sea lo que esté en tu mente en este momento, es importante. No quiere decir que es correcto. Quiere decir que donde tú estás y lo que está en tu mente, podemos caminar juntos y llevarlo directamente a la verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, tengamos algo muy claro. A veces pensamos como que Satanás, que Dios lo reprenda, que Satanás es como otro Dios, como el Dios malo, como que nuestro Dios es el Dios bueno y Satanás es el Dios malo, y que Dios creó todo lo bueno y Satanás creó todo lo malo. No, 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 no. Dios es un solo Dios, Dios único, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás, lo único que puede hacer Satanás es pervertir, dañar lo que Dios creó bueno, lo que Dios hizo bueno, ¿verdad? Entonces, si tenemos conciencia de eso, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los deseos, emociones y sentimientos de la persona humana los puso Dios en nuestro corazón porque solamente Él crea. Ahora, es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad ir a cada uno de esos deseos y redireccionarlos. Cuando los fariseos en el Evangelio de Mateo, Mateo 19, se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿podemos divorciarnos de nuestra mujer? ¿Podemos dejar a nuestras mujeres? Y ellos no le dijeron así nomás, se la pusieron bien dura, le dijeron, porque Moisés lo permitió. Jesucristo les encontró donde ellos estaban, pero no se quedó a su nivel de conversación. Él los lleva hacia Él y les dice, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres por la dureza de corazón, pero al principio no era así. Ese es el llamado que nos quiere hacer Jesús. Ese es el llamado que nos quiere hacer San Juan Pablo II. Él nos dice, sí, es verdad, en muchos países el aborto se ha hecho legal. Sí, es verdad. En muchos países las anticonceptivas se han hecho la realidad del día a día. Sí, es verdad. En muchos países la sexualidad se ha vuelto algo sin importancia alguna. Pero al principio no era así. Al principio fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con un propósito. Al principio la vida era sagrada desde el origen, desde el momento de la concepción hasta hoy. Al principio la pareja se amaba de forma libre, total, fiel y fructífera. Al principio el ser humano y todas sus emociones apuntaban directamente al Creador, a un encuentro con Dios. Y ese principio no pasó de moda, ¿verdad? Ese principio no quedó como lo vemos ahora en las marcas de ropa y revistas que por una época son un boom y después simplemente pasan de moda y desaparecen. No, ese principio, como decía San Juan Pablo II, tiene un eco en el corazón del hombre. Está en cada uno de nosotros. Ese principio, ese plan original de Dios, ese plan
donde el hombre y la mujer salen del sueño de Dios, de la imaginación de Dios, de la idea de Dios, sigue presente en cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere la teología del cuerpo, en su origen, en su principio. Juan Pablo II ha querido afirmarnos, ¿verdad? Decirnos que somos hijos de Dios, que lo que sentimos tiene un principio en Dios. Tal vez fue pervertido, tal vez fue dañado, hermano, tal vez fue dañado, hermana. Tal vez tú crees que tus emociones o tus ideas en este momento te están llevando por un camino de perdición. Tal vez tienes una crisis de identidad y estás camino de perdición. San Juan Pablo II quiere decirte que si buscas en la profundidad de tus emociones, que si buscas a Cristo en la profundidad de tus sentimientos, vas a encontrar todo lo que es bueno, bello y verdadero de Dios. Y esa es la idea de este programa. La idea de este programa es que presentemos las realidades que tenemos hoy, la realidad que el mundo nos está presentando, los retos que la sociedad nos está presentando, que oigamos cada una de esas voces y que nuestra respuesta sea: al principio no era así, no era el plan de Dios. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante regresar a ese principio? Porque solo en el regreso de ese principio y en ese redireccionar de cada una de nuestras emociones, redireccionar de cada una de nuestras ideas, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y tenemos la alegría, como decíamos al principio, ¿verdad? Tenemos la alegría de que San Juan Pablo II no dejó a nadie de lado, sino que San Juan Pablo II ha querido ir a la realidad y a la experiencia de cada uno de nosotros, y desde ahí, de donde tú estás, hermano, vamos de la mano y juntos vamos a ir a la verdad y vamos a descubrir esa alegría que solamente Cristo nos puede dar. Pero no puede ser más como la alegría que Cristo nos da y ponemos en un bumper sticker del carro, ¿verdad? Que vamos por la calle y está el bumper sticker ahí que dice: sonríe, Dios te ama. Cristo es más que un bumper sticker, hermano. Cristo es mucho más que eso. Cristo quiere que esa alegría inunde nuestra casa, nuestra familia, nuestro colegio, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestro grupo. Cuidado, tenemos que redireccionar todo hacia Él, ¿verdad? La vida es mucho más que levantarnos, cepillarnos, desayunar, ir al trabajo, regresar a casa, ver la novela, acostarme a dormir, para empezar la misma rutina y tener la esperanza de que el sábado y el domingo pueda tener un descanso. Para muchos tal vez es levantarse, desayunar, ir al trabajo, ir a la iglesia y seguir la misma rutina. La vida es mucho más que eso. Cristo ha querido presentarse en la rutina y hacer nuestra vida diaria algo sacramental, un encuentro personal con el Dios del amor, un encuentro personal con aquel que lo creó todo. Y eso es lo que San Juan Pablo II, nuevamente, les repito, ha querido por medio de la teología del cuerpo. George Weigel, uno de los más grandes comentadores de San Juan Pablo II, decía que la teología del cuerpo es algo que ha llegado para sacudir los endamios, las bases de nuestra catequesis, de la catequesis de la iglesia. No cambiarla, porque la catequesis trae una tradición de 2000 años que nos ha acompañado para darle vida. Va a sacudirla para que nuevamente cobre vida y existencia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que no solamente nos da un compendio o nos da un resumen de todo lo que creemos, sino que además nos enseña el camino catequético. Nos muestra en el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1, que el Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo es un designio de pura bondad que ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Y de ahí en adelante nos dice que el hombre tiene deseo de Dios, que el hombre busca a Dios, que nuestro corazón está inquieto y no va a descansar hasta que descanse en Dios. Así que, hermano, hermana, familia, los invito para que juntos, por medio de este programa, vamos
a enfocarnos en ese corazón que no descansa y vamos a darle descanso en la verdad de Cristo. La teología del cuerpo es un tema que realmente es un regalo que San Juan Pablo II nos ha dado para que realmente pensemos qué es lo que me hace ser humano. Hay muchas cosas que el mundo nos dice hoy, hay mucha tristeza que el mundo nos da hoy, pero pensemos siempre que al principio no era así. Que tengan una feliz tarde. Nuevamente les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y vamos para adelante. Que Dios los bendiga. Feliz tarde.